La cruz es el tema del sermón que esta Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del hermano Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Betel, la gente que sigue a Jesús. Bien, hermanos, cuando usted piensa en la cruz, cuando usted ve la cruz, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Vemos la cruz en muchas partes, vemos la cruz en paredes colgada, vemos la cruz en medallas, en pulseras, vemos la cruz en torres, en las iglesias, vemos cruces por todas partes y muchas veces podemos pensar que es una buena figura decorativa, casi obligatoria para ponerla en nuestras casas, para quienes incluso la cruz pudiera significar algo en su vida, pues hay personas que todavía en la cruz hacen símbolos, se persignan o pueden hincarse o pueden reverenciar esa cruz que a veces se ve en las iglesias. Pero esta mañana podríamos meditar un poco acerca de lo que es la cruz de Cristo, qué significa para cada uno de nosotros, qué significa la cruz según la palabra de Dios. Y hablar de la resurrección de Cristo es hablar también de su muerte en la cruz. No podemos separar la cruz sin la resurrección, ni la resurrección sin la cruz. Ambos son dos actos preciosos, hermosos, de parte del Señor para usted y para mí, que esta mañana queremos recordar. Por eso quiero llevarlos, hermanos, a la palabra de Dios allí en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, para leer del verso 18, a partir del verso 18, y dice la palabra de Dios así. Primera de Corintios 1, verso 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta mañana podemos meditar, hermanos y amigos, este mensaje tan hermoso por parte del apóstol Pablo. Es un mensaje en el que claramente el apóstol Pablo dice que el mundo no acepta la cruz de Cristo, que para el mundo la predicación del evangelio, que para el mundo la muerte de Cristo en la cruz es simplemente locura, porque establece que ni los griegos ni los judíos podían entender esta gran verdad, esta verdad que nos sostiene a cada uno de nosotros. Esas creencias religiosas que hoy podemos ver en todas partes del mundo niegan la mayoría la cruz de Cristo. Y para mucha gente en el mundo, ¿verdad?, a partir de que Jesús hace ese hermoso milagro
para mucha gente ve la cruz y es ofensiva. Porque la cruz, hermano, la cruz enfrenta, la cruz confronta. La cruz nos confronta con lo que somos. La cruz nos confronta con lo que hemos sido. La cruz nos confronta con nuestro pecado. Y a nadie le gusta ser confrontado con su pecado, con lo que es. Y la cruz muchas veces, para mucha gente, puede resultar incluso ofensiva. La cruz, dice la palabra de Dios, que reconcilia al mundo. La cruz reconcilia al pecador con Dios. La cruz es donde Dios reconcilia al mundo, te reconcilia a ti y a mí, y no fuera de la cruz, sino es en la cruz. Mucha gente, muchas personas buscan reconciliarse con Dios por medio de diversas maneras, por sacrificios, por culturas, por religiones, y podemos recorrer miles de religiones a lo largo del mundo y ver que ninguna de ellas nos reconcilia con Dios. Quizá todas hablen de portarte bien, todas hablen de llevar buenas obras, de tener buenas obras en nuestra vida, todas hablen de ser una buena persona, todas hablen de ser buenas con los demás, de ser respetuosos, de muchas cosas buenas, pero ninguna religión, excepto el cristianismo, no como religión, sino como forma de vida, es la que nos confronta con la cruz y nos dice: eres pecador y necesitas reconciliarte con el Señor Jesucristo, y necesitas reconciliarte con Dios de una vez por todas. El mundo a esta predicación y a este evangelio le llama locura. Platico muchas veces con personas amigos, compañeros de trabajo, quizá por ahí, clientes, y todos, absolutamente todos coinciden en que no es necesario ser religioso, en que no es necesario ser fanático, en que no es necesario pensar en la cruz, sino simplemente hacer buenas obras para que tu vida y para que tú vayas al cielo. Pero, ¿qué es la cruz, hermanos, en esta mañana? Cuando vemos esto que dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Si nosotros pudiéramos pensar en cómo Dios quiso mostrar su amor, quiso mostrar su poder y su justicia, cómo quiso mostrar que te ama, podríamos ver estos versículos: a los que se salvan, la cruz es poder de Dios. Así es que ya no estás solo, sino tienes la oportunidad de esta mañana ver esa cruz de Cristo. Por eso la cruz, en primer lugar, amados hermanos, en primer lugar la cruz es justicia. Quiere decir que Dios es recto, quiere decir que Dios es fidedigno, quiere decir que en Él no hay cambio y que Dios es fiel, es santo y es recto siempre y todo momento. Podemos confiar en que esa cruz es justicia, porque Dios es santo, 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 limpio y sin mancha. Jesucristo es nuestro Cordero sin mancha y nuestro Salvador. Por eso cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que ninguno de nosotros busca a Dios, que todos nos descarriamos a una, que estamos bajo el juicio de Dios y que todos pecamos muchas veces, la pregunta es: ¿y cómo Dios resuelve este asunto? Porque Dios odia al pecado, aunque usted no le tome en cuenta, Dios odia al pecado. Aunque usted para usted el pecado o algunas cosas no tengan importancia, aunque no le interese, aunque quizá no le interese escuchar que Dios odia el pecado y que todos estamos condenados a la muerte eterna, hay una realidad que usted no puede cambiar. Hay una realidad que no podemos cambiar. Dios odia el pecado. Esa es la realidad que no podemos cambiar. Aunque podamos vivir nosotros quizá haciendo malas cosas, pecando delante de Dios y después un arrepentimiento, un pedir perdón a Dios ligero y decir: pero sigo adelante, sin haber conocido la cruz de Cristo.
esta actitud de la mayoría de los hombres no es tan eficaz, porque no hay un arrepentimiento genuino, no hay solamente hay un cierto remordimiento a las cosas. Pero Dios envió a su Hijo a la cruz para hacer justicia de Dios, y lo llevó a la cruz y lo crucificó, y ahí el Señor murió y derramó su última sangre, su última gota de sangre por nosotros, por sacrificio de sus pecados y los míos. Y esto hace posible, amado hermano y amigo, hacernos limpios y sin pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso un sustituto. Esa obra salvadora, mediante un sustituto que en lugar de usted fuera crucificado en la cruz, usted y yo, por nuestros pecados, Cristo vino a sustituirnos en la cruz y hacernos justos delante de Dios. Por eso lo primero que usted tiene que ver en la cruz es justicia. Dios, en su hermosa sabiduría, amor, nos hace justos delante del Padre por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Se hizo un ser humano como usted y como yo en la persona de Jesús, y fue a la cruz del Calvario y ahí murió. Por eso es un sustituto que nos hace justicia delante del Padre. El segundo aspecto que usted debe ver en la cruz es que la cruz no solamente es justicia y sacrificio, sino la cruz también es sabiduría de Dios. Es sabiduría de Dios. En la cruz vemos, hermano, toda la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es que la cruz vino a romper, a destrozar, a hacer pedazos toda la sabiduría humana que todavía hoy busca cuál es el origen de la vida, a dónde va el ser humano, cuál es el último fin del ser humano. Y la mayoría de las religiones, desde los aztecas, desde los prehispánicos y todos ellos, ya egipcios y romanos y todos, ya creían en una eternidad, que había algo más allá. Sin embargo, nadie llegó a una conclusión, y hasta la fecha nadie ha llegado, fuera de Cristo, fuera de la Biblia, fuera de la cruz, a una conclusión absoluta de a dónde va el alma después de la muerte. Y nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la plena certeza que dentro de la cruz, dentro del Evangelio, dentro de Cristo, nosotros tenemos la plena certeza de a dónde vamos a ir después de morir: a la presencia del Señor, porque la cruz es sabiduría de Dios. Porque la cruz ha destrozado toda sabiduría humana. Por eso los científicos, los filósofos se vuelven locos encontrando cuál es la verdad de la vida, los matemáticos y todo mundo, los intelectuales, ateos, por eso, que no llegan a una conclusión, y dice el Señor que los ha entregado a una mente entenebrecida, porque la cruz los volvió locos. Pero nosotros, que algún día en nuestra vida, por la gracia de Dios, abrimos nuestro corazón a Jesucristo, nuestras vendas fueron quitadas de nuestros ojos para ver la preciosa verdad de que Jesucristo es nuestro Salvador, es el sustituto por nuestros pecados, y es todos los tesoros de Dios escondidos en una sola persona, en la persona de Jesucristo. Por eso el camino del hombre es del hombre y no de Dios. Dios jamás nos dará un crédito en lo que hagamos, sean las obras más sublimes,
más buenas, más hermosas en esta tierra. Jamás Dios nos dará un crédito de todo lo bueno que hagamos en esta tierra, sino solamente el crédito es el plan redentor de Jesucristo, de Dios, mediante la cruz del Calvario, para darnos el don de la vida eterna. Y ese es el único mérito que podemos adquirir gratuitamente, que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Por eso Jesús asume toda la responsabilidad de tu pecado. Absolutamente toda la responsabilidad de tu pecado, Jesucristo la asume como responsable y la lleva al madero para morir por nosotros. El tercer aspecto que quiero que veas en la cruz, el primero es poder, el segundo es justicia, tercero es el amor de Dios. ¿Cómo podría el Señor, cómo podría Dios demostrarnos su amor? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo cree usted que Dios le demuestra su amor? Y podríamos pensar, al levantarme por la mañana y poder respirar, sí. Al ver la luz, sí. Al tener o sentir el calor del sol, sí, sí es cierto también. Pero ¿sabe? Esa gracia y esa bondad la tienen todos los hombres, aún los pecadores, aún los secuestradores, aún los violadores, aún los homicidas. Todos ellos pueden ver el sol, todos ellos pueden sentir el calor del sol, todos ellos pueden levantarse la mañana y respirar, porque todavía hay gracia para todos los hombres de parte de Dios. Pero ¿sabe? Es en la cruz donde Dios le ha mostrado su verdadero amor. Ahí en la cruz es el más excelso, más sublime, la máxima demostración de amor de Dios para con usted. Está en la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? No le preguntes a personas. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? No le preguntes a pastores, no le preguntes a sacerdotes. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? No le preguntes a tu esposa, a tu esposo. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? Pregúntale a la palabra de Dios, al mismo Dios, cuánto te ama, y verás una respuesta en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la cruz. La cruz es el amor de Dios. La cruz grita de la siguiente manera: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en la cruz Jesús exclamó estas palabras: ¿por qué me has abandonado? En esos momentos el Señor Jesús experimentó la soledad más oscura y amarga que cualquier ser humano haya experimentado en los siglos de los siglos. Ser abandonado por su Padre Celestial, en oscuridad en la cruz, sufriendo una muerte atroz como ninguna otro sacrificio había en aquel entonces. Sufrió lo que usted y yo teníamos que sufrir. Sufrió la cruz por usted y por mí. Por eso la cruz es el amor de Dios. Y después de la cruz, el Señor vence la muerte y resucita. Y en esa resurrección, Cristo nos garantiza a usted y a mí que vamos a tener vida eterna y que vamos a vivir. No importa si usted muere quemado, ahogado, atropellado, si lo incineran, si su cuerpo es destrozado o si nada más muere en su camita de un infarto. No importa lo que pase con su cuerpo. No importa si su cuerpo se hace cenizas, si se lo comen los gusanos. Hay una realidad en la palabra de Dios.
usted va a resucitar para ser enjuiciado delante de Cristo. Todos, cada uno de nosotros, siendo pecadores, siendo salvos, inconversos o conversos, hijos de Dios o no hijos de Dios, comparecerán ante el trono de Dios. Por eso, esta mañana la oportunidad es ver a la cruz como el amor de Dios para ti. Al mundo no le gusta la cruz, ni se acuerdan de ella. Hoy quiero aprovechar la oportunidad de que muchos de ustedes están aquí por Semana Santa, de que muchos se dieron la oportunidad y el tiempo para escuchar algo que quizá les pueda venir bien a su vida. Quiero aprovechar la oportunidad para decirte que la cruz es el amor de Dios, es justicia de Dios. Quiero aprovechar para decirte que solamente mediante la cruz uno puede nacer de nuevo. Uno puede ser nueva persona. Uno puede ser transformado si tan solo le pides perdón a Cristo, tienes fe en la cruz del Calvario y te arrepientas de todo tu corazón, y entonces puedes nacer de nuevo, porque la palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas cuando estás en Cristo Jesús. Otro aspecto de la cruz que quizá nunca hemos visto, que quizá usted no conoce, pero otro aspecto de la cruz es que la cruz tiene poder, precisamente poder para transformarte, sin importar quién seas, sin importar qué pecado tengas, sin importar cuál es tu historia familiar, sin importar de dónde vengas, sin importar cuál es tu pasado, tu historia, sin importar qué te hicieron, qué no has perdonado, así como estás, Cristo te puede hacer una nueva persona, porque la cruz tiene poder para transformarte. Por eso nuevamente voy a la palabra de Dios cuando dice: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso tienes que ver la cruz no solamente como un símbolo decorativo, sino la cruz es el símbolo de la obra de Cristo consumada hace 2000 años, es la aceptación del Padre Celestial de la muerte del Cordero sin mancha para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. Y la resurrección de Cristo es el anuncio palpable de decir: acepta a un Dios vivo que vive y que venció la muerte, porque si no, vana sería nuestra predicación si solamente predicáramos a Cristo crucificado y no a un Cristo vivo que resucitó también. Por eso la cruz es poder, porque salva, porque arranca del infierno al pecador para ponerlo en una situación. ¿En qué situación? Delante del Padre, en vida eterna, en redimido y limpio de todo pecado. La cruz tiene el poder de arrancarte de las garras de Satanás y ponerte delante del Padre justificado y decir: eres mi hijo amado. Y lo que Jesucristo logra en la cruz del Calvario y con su resurrección es que Dios el Padre, al verte a ti, te ve como ve a Jesús, ni más ni menos. La misma imagen de Jesucristo la ve en ti, solamente por el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Así es que si tú aceptas a Cristo, si el Espíritu Santo te está redarguyendo tu corazón y te dice: tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que aceptar a Cristo, tienes que dar una media vuelta a la vida que estás llevando, te estás acercando a la decisión más importante de tu vida: ser aceptado por el Padre Celestial.
por medio de Jesucristo. Dice Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios puso en la cruz, por medio de la fe, su sangre para usted y para mí. Así es que, ¿dónde está el culpable? ¿Dónde está el culpable? De todo lo que usted ha hecho en su pasado, de todo lo que hemos sido en nuestro pasado, ¿dónde está el culpable? El culpable alzó la mano y dijo: yo soy el culpable, y ese fue Jesucristo. Así es que, ¿por qué hizo Dios esto? Porque viendo la condición de cada uno de nosotros de pecado, por la condición en que Dios nos vio, que íbamos directo a muerte eterna y que no había ninguna solución ni siquiera por nuestras obras, entonces Dios envió al mundo a Jesucristo para morir por nosotros. Por eso fuimos rescatados. Y hay una palabra que la Biblia dice importante, hermano, que está en la cruz. La palabra es que sabiendo que fuimos rescatados. ¿Rescatados de qué? De nuestra vana manera de vivir. ¿Rescatados de qué? De la muerte eterna. ¿Rescatados de qué? De la envidia que tenemos. ¿Rescatados de qué? Del odio que teníamos. ¿Rescatados de qué? De todo lo que somos, de todo lo que éramos. Fuimos rescatados por medio de la cruz. Dice primera de Pedro 2:24 que Él llevó nuestros pecados sobre el madero y por cuya herida fuimos sanados. Por eso, cuando usted vea la cruz, piense que solamente hay una respuesta. Dios envió en un sustituto en la persona de Jesucristo para llevar la culpabilidad de toda la humanidad, matándole en el mismo acto de la crucifixión, experimentando la soledad, el abandono de Dios, para que usted y yo experimentemos la vida eterna, el perdón de pecados, si usted hoy se arrepiente. El gran engaño de hoy en día, el gran engaño es que las buenas acciones nos llevan al cielo. El gran engaño es que nosotros podemos hacer algo por nuestra salvación. Y eso te dice todas las religiones. Ese es el gran engaño de las religiones, que no dicen la verdad. Por eso es locura a los que se pierden y dicen: ¿cómo es posible que un hombre hace 2000 años que fue a la cruz derramó su sangre y que por él hace 2000 años yo tenga vida eterna? ¿Que la Biblia no nos lo pone tan fácil? Y muchos piensan que el cristianismo, el ser cristiano, el seguir a Cristo es muy fácil, porque la salvación es tan fácil que no hay que hacer absolutamente nada. La respuesta a eso es lo siguiente: usted va a hacer buenas obras, usted va a transformar su vida después y solamente después de que usted se haya arrepentido y haya aceptado a Cristo en su corazón, y entonces vienen las buenas obras. Por eso el cristiano, el que acepta a Cristo en su corazón, el que se arrepiente, el que da media vuelta y hace un giro de la vida que lleva y gira hacia la persona y a la cruz del Calvario, a la persona de Jesucristo, es la persona que empieza a hacer buenas obras para Dios. Que toda su vida, sus esfuerzos, su mente, su trabajo, su familia está dedicada al Señor, y no a adorar a los hombres, sino al Señor. Otra cosa que debes saber de la cruz es que la cruz anuncia, y la resurrección,
que Jesucristo viene por segunda vez. ¿Por qué debe venir Jesús por segunda vez? ¿Vendrá otra vez a ser crucificado? Claro que no. Jesús viene por segunda vez y dice la palabra de Dios, no tenemos tanto tiempo, pero en Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice la Biblia que seremos arrebatados. Dice la Biblia que seremos tomados nuevamente por el Señor Jesucristo y seremos arrebatados y le recibiremos en las nubes. Y la palabra arrebatados significa que seremos arrancados, que seremos llevados, y el Señor cumplirá su promesa de venir por segunda vez, no para ser crucificado, sino para venir por su iglesia y vivir con Él eternamente. ¿A qué debe venir el Señor por segunda vez? Porque tiene que destruir a Satanás de una vez y para siempre. Porque es precisamente Satanás el que tiene engañado al mundo. Es Satanás el que pone una venda en los ojos de las personas para no ver el Evangelio, para no ver la cruz de Cristo, para no darle el significado que la cruz tiene para cada uno de nosotros: poder, amor de Dios, sabiduría y justicia. Y los que no ven esto en la cruz tienen los ojos vendados por Satanás. Satanás es la persona, después de Cristo, después de Dios, es la persona más inteligente en todo el universo. Y es la persona que tiene vendados los ojos de la mayoría de las personas en este mundo. Así es que Jesús tiene que venir por segunda vez para destrozar, desmenuzar todo el imperio de Satanás y hacernos libres. Esta mañana quiero preguntarte: si tú quieres ver o quieres seguir con las vendas en tus ojos, cristiano o no cristiano, quiero preguntarte si quieres ver. Y si quieres ver la cruz de Cristo como poder de Dios, como amor de Dios para ti, como sabiduría de Dios, como salvación tuya, tienes que seguir un camino. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, es uno nada más. Dice la Biblia que es un camino estrecho que lleva a la vida eterna, y ese camino es Jesús. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y quiero garantizarte algo, no yo, sino la palabra de Dios, de que Jesucristo vive y está resucitado. Porque si no, ninguno de nosotros hubiese sido transformados, hechas nuevas criaturas, nuevas personas, porque Cristo vive. Por eso murió en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Quiero concluir con esto. ¿Qué hacer entonces? En primer lugar, pedirle perdón a Dios por tus pecados. Pedirle a Dios que nos perdone. Segundo lugar, aceptarle en su corazón como su Señor y Salvador personal, de una vez por todas. Tercer lugar, pedirle que entre a su vida como su Señor y Salvador. Y Él se establecerá en su corazón mediante el Espíritu Santo y nunca se irá de usted. La garantía de la palabra de Dios es que una vez que Jesús entra a su corazón y el Espíritu Santo entra a su vida, no se vuelve a ir. Allí estará eternamente y para siempre. Cuarto lugar, servir a Cristo. Y esto va para los cristianos. Pensar en la manera en que Jesús dio su vida por nosotros. Pensar en la manera en que cómo Jesús sufrió en la cruz y resucitó. Hermanos,
nos debería de movernos más a servirle y no poner pretextos para no servirle. Quinto lugar, hablar de Cristo a otras personas. ¿Cómo callarnos ante tanta gracia, ante tanto amor? ¿Cómo callarnos ante la cruz? ¿Cómo guardar un secreto y no compartirlo con quienes lo necesitan? A quienes hemos sido salvados por la gracia de Dios, hablar de Cristo no solamente es una invitación, sino es una obligación. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, esta mañana queremos agradecerte, Señor. Agradecerte, Padre, porque podemos ver la cruz, porque podemos ver la resurrección, porque podemos leer en tu palabra que estos dos actos tan hermosos, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día, son actos que verdaderamente sucedieron. Porque decenas de personas fueron testigos de tu muerte en la cruz y decenas de personas fueron testigos de la resurrección de tu Hijo amado. Y nosotros, los que vivimos hoy, somos testigos de que Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque nos ha transformado, porque nos ha cambiado, porque ha cambiado nuestra manera de vivir, porque ha quitado de nosotros, de nuestros ojos, las vendas que Satanás tenía puestas, y mediante la sangre de Cristo ha derribado toda esa mentira que nos hizo creer Satanás durante tantos años antes de ser cristianos. Tú no necesitas a Dios, tus obras te salvan. Sé bueno y te vas al cielo. Pero cuando vinimos a la cruz, vimos que no era cierto, que eso eran mentiras, que necesitábamos creer en un Cristo que nos sustituyó a nosotros en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quisieras hacerlo hoy, esto en la mañana? En esta mañana quisieras tú arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo en tu corazón. En esta mañana, ¿crees tú poder ver claramente y nítidamente lo que significa la cruz de Cristo en tu vida? Si es así, te pido, levanta tu mano en señal de que tú sí quieres ver la cruz, en que tú sí quieres arrepentirte de tus pecados, en que tú sí quieres dejar entrar a Cristo en tu corazón. Quizá esta invitación nunca te la habían hecho, hoy te la hago yo a ti. ¿Quieres hacerlo esta mañana? Si lo haces de corazón, levanta tu mano. Si lo quieres hacer de corazón, levanta tu mano. No tengas temor, Cristo fue a la cruz del Calvario por ti. Así es que no te da vergüenza seguir a Cristo. Hoy tienes esa oportunidad. ¿Lo quieres hacer? Levanta tu mano en señal de que tú sí quieres seguir a Cristo. Si nadie lo quiere hacer, oremos. Padre, te pedimos que esta palabra, este mensaje tuyo, quede en el corazón de nosotros como cristianos y de aquellos que todavía dudan en seguirte, Señor. Te pido que tu palabra, como estableces en tu palabra, no vuelva vacía, en un momento convenza de pecado a quienes no lo han hecho. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.